Señores, bienvenidos a un episodio más, este episodio número 6 desde Mi Casa Podcast. Y el día de hoy yo tengo una invitada, señores, extraordinaria que viene a compartir todos sus conocimientos, no solamente como abogada, sino como especializada en la prevención del lavado de activos. Hoy me encuentro aquí con la licenciada Paola Romero. Bienvenida, Paola. Muchísimas gracias, lo de licenciada. Paola Romero. Gracias por invitarme. Te lo ganaste tu puesto de licenciada. Paola, qué bueno que estás aquí. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. La verdad que aparte de que cada vez que nos sentamos a conversar siempre es un honor escucharte, conversar contigo. Me alimento, aprendo bastante contigo y más que estoy en este sector inmobiliario, pero sobre todo que eres una persona tan... transmites la información tan sencilla y tan práctica que de verdad que quiero que nuestros oyentes el día de hoy se alimenten de toda esa información que tienes para darnos. Cuéntame cómo tú empezaste en... Bueno, yo sé que te graduaste como abogada, pero cuéntame cómo te interesaste por este proyecto de me quiero especializar en la prevención del lavado de activos. Bueno, en primer lugar, agradecerte, de verdad. Para mí siempre es un privilegio compartir contigo. Todo lo que dijiste es totalmente recíproco. Tú sabes que mi cariño, mi admiración y mi respeto para ti. Mira, si tú supieras que yo tengo una historia muy jocosa de cómo me inicié en todo esto, y digamos que fue por pura casualidad, porque en el lugar donde trabajaba se presentó la vacante para el puesto de bolsa de ese grupo financiero en el que yo estaba. Era una institución financiera que trabajaba en ese momento. Entonces se presenta la oportunidad para trabajar como gerente legal y de cumplimiento en un puesto de bolsa y me ofrecen la posición y ya yo realmente estaba muy cansada ya de hacer lo mismo. Yo sentía que ya yo iba a aprender todo lo que iba a aprender en el lugar donde estaba. Entonces, bueno, yo acepto la posición y sucede que esa misma semana llamo a una amiga mía que tenía esa misma posición en otro puesto de bolsa y le digo, Laura, ok, acabo de hacer una posición como oficial de cumplimiento en un puesto de bolsa. ¿Qué es un oficial de cumplimiento y qué es un puesto de bolsa? O sea, tú aceptaste el yo acepté la posición y realmente... Quien era mi jefe en ese momento, que me la planteó, me dijo, mira, vemos que tú tienes el perfil. Y era un tema muy nuevo en ese momento, tanto el mercado de valores como el lavado de activos. Eso fue mucho antes de la ley 155-17. Así que yo siempre digo que la ley 155-17 me la escribieron a mí. Es una bebé. Porque también, justamente cuando sale la ley 155-17, que es la que regula la prevención del lavado de activos actualmente, y que entra como sujetos obligados a los agentes inmobiliarios, que es digamos que es tu sector principal. Yo trabajaba en una firma de abogados en ese momento que también estaba entrando como sujeto obligado. Entonces, como ya yo conocía la ley, no la ley era nueva, pero conocía lo que era el cumplimiento en regulatorio en términos de prevención de lavado de activos. Entonces, le propuse a la firma en ese momento que identificáramos cuáles clientes de allá necesitaban asesorías en cuanto a eso y tiré esa y vamos a hacer una división de eso. Y siempre voy a estar muy agradecida con ese lugar porque me dio la oportunidad de crecer, me formó, me invirtió en mi capacitación para que yo pudiera desarrollarme en esa área. Y poco a poco ahí fuimos innovando. O sea, yo digo que antes de Certeza, ese fue mi primer emprendimiento, que fue el intraemprendimiento dentro de ese lugar. Claro, el lugar que te desarrolló y que te formó como la abogada que eres hoy en día, porque todo es una experiencia. Totalmente. Entonces, estás ahí, le propones ese departamento para ayudar a clientes que tengan esa necesidad y se acogió bien. ¿Cómo llega Paola? ¿Por qué no te quedaste ahí? ¿Por qué saliste? ¿Cómo surge Certeza? Mira, la realidad es que yo creo que todo el mundo en su vida identifica debe de saber identificar cuando una temporada se termina. Yo inicio Certeza en medio de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos hizo a todos replantearnos muchas cosas. Entonces se dio la oportunidad de que en ese momento también estaba, digamos que, tomando muchas decisiones importantes en mi vida y una de ellas era cómo yo quería proyectarme profesionalmente.
También ahí se dio la oportunidad de que pasé a formar parte, del el Consejo de Directores de la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos. Entonces, el plan estratégico que del lugar en el que trabajaba, de alguna manera u otra, iba muy orientado también a servicios financieros, por lo menos la división que yo dirigía en ese momento. Y realmente iba a haber mucho conflicto de interés en muchas cosas. También coincidió con, no sé, me vino el espíritu de emprendimiento, la oportunidad. En ese momento también yo creo mucho en que nosotros necesitamos buenos asesores. En ese momento tuve una consultora que me ayudó, me ayudó a tener la confianza en mí misma para poder desarrollar lo que, esta semana cumplimos 3 años, Certeza cumple 3 años. Wow, o sea que ustedes empezaron Certeza en plena pandemia. En plena pandemia. Entonces, ¿cómo tú entonces saliste, formas Certeza? ¿Tienes un socio en Certeza? No, mi socio es el Espíritu Santo. Paola, y cuéntame de ese miedo, porque cuando tú estás en una empresa que tú estás prácticamente ya seguro y como tú dices, una empresa que te está desarrollando y te está formando. Y que siempre me apoyó. Y que siempre te ha apoyado. Entonces ya básicamente es como estar en tu casa donde tus padres te cuidan y te protegen y tú estás seguro ahí, pero sigues teniendo beneficios. Cuéntame, ¿cuál fue ese miedo que tú sentiste en el momento que tú tomaste la decisión de que ese espíritu emprendedor llegue y dice, Paola, vamos a salir y vamos a montar nuestra propia empresa? ¿Cuál fue ese miedo que tú sentiste antes de tomar ese paso? Mira, yo creo que el miedo es una emoción que en algunas etapas de la vida es necesario y es normal. Todos en algún momento hemos sentido miedo. Pero el miedo tiene la capacidad de, cuando tú dejas que te controle, de paralizarte. Entonces, por eso es que el círculo de apoyo y contar con buenos asesores es importante a la hora de. Y yo creo que el miedo de no saber lo que estaba haciendo, porque cuando yo inicio Certeza, yo lo único que sabía era ser abogada. Era ser una abogada en temas corporativos, de negocios y prevención de lavado de activos, que aún sigo siéndolo ahora. Sin embargo, cuando tú inicias un proyecto, tú eres un 50% eso, y a veces un 60, 90, depende del día. Y hay un gran porcentaje de lo que tú haces en tu día a día que es pura administración de un negocio. Entonces, realmente, donde está Certeza hoy, para la gracia de Dios, uno ha sido porque, como te dije, mi socio es el Señor, el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, porque siempre supe contar o buscar, procurar contar con muy buenos asesores a mi alrededor. En la parte financiera, la parte legal yo la manejaba porque soy abogada, pero en la parte financiera, en la parte contable, en la parte estratégica, ahí es que casi todo el mundo se pierde. La estrategia es la columna vertebral del negocio. Nosotros inclusive en esta etapa de que cumplimos 3 años, desde el primer año, segundo año, tercer año, nosotros contamos con un plan estratégico. Siempre se contrata una consultoría estratégica para asegurarnos de que la visión se esté ejecutando, porque ¿qué pasa con el emprendedor? Las personas yo soy creativísima, pero yo tengo 2 jefes. Yo tengo mi jefe, los números, y tengo mi jefe, la estrategia. Correcto. Porque yo puedo ahora mismo inventarme un nuevo servicio, un nuevo producto de algo que a mí me encanta, de algo que a mí me apasiona, pero eso pudiera ser algo que vaya muy desviado de realmente cuál es el plan. Entonces, muchas veces lo que pasa, y le pasa a muchas personas que inician un proyecto, es cuando nos dispersamos mucho. A mí nunca se me olvida que esa consultora, que yo la había contratado ya desde antes de formar Certeza, cuando se creó esa división, ella me dio un consejo, me ha dado muchos consejos, pero me dio un consejo que nunca se me olvida, que ella me decía, oye, no me hable de otra cosa que no sea prevención de lavado por lo menos este año entero, para que las personas empiecen a asociar el lavado de activos, la prevención del lavado de activos contigo. Y eso realmente me ayudó. Y déjame decirte que para mí, a mí lo que me gustaba era hablar de negocio. Lo que me gustaba era hablar de otros temas. Y por eso, por ejemplo, en el sector inmobiliario, que fue el sector por el que nos conocimos, lo amo tanto porque es una manera de yo combinar la gestión del negocio en sí, del negocio de inmobiliario, y también la prevención del lavado de activos, porque tanto las constructoras como los agentes inmobiliarios son sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Entonces, nicharse
es muy importante. Tú encontrar tu norte. De hecho, algo que conversaba con una persona en un espacio que me invitan a hablar sobre temas legales, le decía, mira, lo más importante es que tú tengas personas que vayan ahí y hablen y sean especialistas en lo que están hablando. Porque yo soy abogada, pero yo no soy una experta en todas las áreas del derecho. Yo te puedo dar pincelada de todo, porque yo me gradué de la universidad, ¿verdad? Y las leyes están ahí, me preparo, lo leo, pero realmente es importante tú encontrar cuál es tu nicho y en qué área tú te quieres destacar. Sí, así es. Y como tú dices, reconocer exactamente en qué yo soy bueno, porque como tú dijiste, cuando empecé Certeza, yo sabía que tenía el talento y el conocimiento de una abogada, pero necesito administración, necesito estrategia, y me encanta que dices que son tus dos principales jefes, tu número y tu estrategia. Tú sabes que cuando asimismo, cuando tú inicias un negocio y tú dices, bueno, yo quiero iniciar un negocio, pero pongo el negocio, yo sé vender paletas, yo sé hacer paletas, pero ¿dónde te vas a dirigir haciendo esa paleta? ¿Cuál es tu mercado? ¿Quiénes son las personas? Y sobre todo, Paola, como tú dices, ¿cómo asesorarte para vender las paletas? Porque aquí estamos hablando de dos temas importantes. Hablamos de que nosotros tenemos como emprendedor y montamos una empresa organizada y constituida, tenemos que hablar también del tema impositivo, el tema de impuestos. Totalmente. Tenemos que hablar de temas legales, que son temas en lo que sabemos vender paleta, no sabemos de estos temas, pero sí hay que buscar personas que nos asesoren. Y yo sé que muchas veces el tema está en el presupuesto que tú tienes cuando tú inicias un emprendimiento, pero sí hay formas de tú hablar con personas y decirle, mira, estoy empezando este emprendimiento, asesórame de esta manera. Personas que te puedan ayudar con eso y que te puedan organizar con esa parte. Mira, el mejor ejemplo de eso es, yo siempre lo pongo cuando tú tienes un negocio de pastelitos. Si tú sabes hacer pastelitos, tú eres la mejor haciendo pastelitos, pero tú no tienes ni harina, tú no tienes ni dónde freír, tú no tienes gas para la estufa, no tienes nada. Por lo general, tú dices, mira, yo me voy a asociar con Paola porque Paola me va a dar ese capital semilla, ese capital para yo hacer todo. Vamos a ir un 50 y 50, y ese 50 y 50 que a mí me mata. Espérate, mira, cuando tú tienes la idea de negocio, por lo menos te tienes que quedar con ese 5 adicional. Y a veces ni siquiera un 5 adicional, todo va a depender, y por eso es que es importante la estrategia. Por eso es que es importante, a veces cuando iniciamos un proyecto, entendemos, bueno, esto es el proyecto, el mercado está, el nicho está, pero eso no es lo más importante. Mira, inclusive eso está en la Biblia. La Biblia dice, ¿quién va a iniciar una edificación si no sabe cómo la va a terminar? Entonces, toda la parte estructural de tu negocio es lo más importante. Mira, yo contraté a los servicios de un financiero y un contador para la parte fiscal, porque una cosa son las finanzas y otra cosa es la parte fiscal. Eso es muy importante. Antes de yo vender antes de yo tener el primer cliente. ¿Por qué? Porque cuando yo inicié y yo sabía que la DGI era la dueña del 27% de todo lo que yo me ganara a final de año, ya tú inicias con otra mentalidad. Y ya te empieza a doler la cabeza. Y tú dices, pero tú inicias con otra mentalidad, porque tú sabes. Yo tengo que trabajar y desarrollar mi negocio en base a esto, porque tú no puedes pensar que de los 5 pesos que me entraron a mí, ya esos son todo ganancias para mí. Eso es correcto, y yo entiendo que ahí es que está también mucho el fallo de muchos, no solamente de muchos emprendedores, sino personas que, como estamos hablando, tienen su negocio o están en una empresa y no entienden el proceso de la DGI, no saben cómo funciona y dicen, porque otra cosa, y agregándole a eso, el tema de los Verifone, que el banco te cobra un porcentaje. Mira, nosotros tuvimos algunos casos con eso, en la oficina tuvimos unos casos con eso, que llegaban clientes y decían, mira, pero es que claro, ¿cómo es que yo tengo problema y yo le debo dinero a la DGI si a mí me cobra un impuesto cada vez que pasan una tarjeta? Ese otro impuesto. Tú sabes que eso que te cobran, que tú llamas impuesto, esa es la comisión que te está cobrando el banco, que adicional a eso tú tienes que asesorarte para pagar adicional el impuesto que te genera esa factura. Entonces, todas esas asesorías, como tú bien expresas, son más importantes que tú pensar todavía a quién yo le voy a vender. Totalmente. Y siempre estar informado. Por ejemplo, ahora hay una nueva ley de facturación electrónica que es muy importante que los emprendedores, todos los que somos dueños de negocio, empecemos a empaparnos sobre ese tema. ¿Por qué? Porque todas esas legislaciones que impactan directamente en nuestro negocio, nosotros no podemos pasarlo por alto. Porque hay momentos en que, y hay normativas
que pueden cambiarte el juego totalmente y tú estar en Belén con los pastores y realmente cuando la realidad de la norma te caiga encima, entonces tú salir perdiendo. Entonces, por eso es muy importante, sumamente importante el tema de asesorar. Si siempre contar, yo le llamo mi consejo de asesores. Ese consejo de asesores y que me gusta mucho tener con los clientes también. Una de las cosas en la que yo siento que nosotros parte de nuestra cultura de servicios en certeza es entender que el derecho hace mucho tiempo que cambió. Ya el derecho dejó de ser cuestión de leyes hace mucho tiempo. Sí. El empresario necesita estrategias. Exacto. Y no solamente desde el punto de vista de la prevención del lavado de activos, que la gente entiende que la prevención del lavado de activos es solamente el tema de cumplimiento, que tú tienes que hacer vía diligencia. No. O sea, tú estás haciendo de vía diligencia sobre la base de que tú tienes una clientela y tú tienes un plan comercial y ese programa de cumplimiento tiene que ir ajustado a ese plan comercial. Así porque es. Tú no puedes tener, por ejemplo, un apetito de riesgo de que tú quieras hacer negocios con personas que sean de alto riesgo. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, mi nicho son los extranjeros. Bueno, ¿qué te dice la ley? La ley te dice que los extranjeros son de alto riesgo. Entonces, ese programa de cumplimiento tiene que ir adaptado a eso. Entonces, ahí es que vamos, ¿por qué la estrategia es tan importante? Porque de ahí parten los números, parten las obligaciones derivadas, como es el caso de la prevención del lavado de activos para los que son sujetos obligados, parte el tema de cómo se va a manejar la contabilidad, la facturación, todo parte de ahí. ¿Y qué te va a representar en gastos tú poner ese negocio? Pablo, y hablando de eso mismo, ¿qué tú recomendarías para esas personas que quisieran empezar su emprendimiento ahora mismo y quizás no tienen toda la parte resuelta, pero algo básico como asesoramiento legal? ¿Qué sería eso básico que tú les recomiendas que deben de tener para emprender para iniciar su negocio? Mira, lo primero es, y como abogada, lo que me correspondería decir es, bueno, registra tu nombre comercial, toda esa cosa. Pero lo más importante, ten una idea clara del negocio. Ten una idea clara del negocio y ten una idea clara de la modalidad de cómo te vas a asociar. Eso es fundamental. Todos los negocios comienzan muy bien. Cuando tú te asocias con alguien, todo está excelente. De hecho, mira, cuando yo inicié Certeza, gracias a Dios conté con mucho apoyo de mi familia. Y mis hermanos, mis hermanos son todo, estaban en la disposición, mira, queremos asociarnos, ¿cuánto hay que invertir? Y yo le decía, miren, es que mi empresa todavía no vale un chele. O sea, mi negocio no vale un chele. Y obviamente me necesité capital, lo busqué en el sector, en el sistema financiero, y mi familia me apoyó muchísimo con el tema de garantías de esos créditos, y le agradezco y por siempre voy a estar agradecida que hayan creído en mí para eso. Pero ya en términos de ser socios, ya es otra cosa, porque al final hay un riesgo, no a fallar, sino el riesgo de esas equivocaciones que tienen que pasar, porque una de las cosas que tiene que tomar en cuenta una persona a la hora de iniciar cualquier proyecto es familiarizarse con el fracaso. Correcto. Que hay mucha gente que no se familiariza con el fracaso. O sea, cómo tú asumes los fracasos. O sea, ¿qué pasa cuando tú te caes? ¿Qué pasa cuando ese plan que tú tenías? Porque oye, lo más lindo cuando tú dices, cuando tú vas a empezar un negocio, ya tú tienes el muñeco armado por todas partes. Ya tú sabes, ya sé dónde voy a poner el dinero, ya sé dónde va a estar el local, ya conozco el producto, sé el nicho del mercado, me asesoré legalmente. Pero ¿y cuando las cosas no salen como nosotros estábamos esperando? Mira, eso es algo que hay que tener pendiente. Ok, ese es mi plan, pero ¿y qué va a ocurrir cuando ese plan no sucede exactamente como yo lo tenía pensado? ¿Cuál sería mi plan B? Eso que tú dices del socio es un tema bien delicado, porque cuando tú le vas a proponer un negocio a alguien, tú solo le enseñas la parte bonita. ¿Verdad? Pero todo negocio hay que hacer una gestión de riesgos. Correcto. Entonces, en el marco de esa gestión de riesgos es muy importante que partiendo de esa asesoría previa, de conocer tu mercado, de entender cuál es tu nicho, de entender cuáles son los riesgos hasta financieros. Por ejemplo, miren, yo pongo el mejor ejemplo de esto. Yo, por el ya estos añitos que tengo bregando con una empresa y también mi experiencia como parte de un consejo directivo donde vemos finanzas, donde vemos números ya a nivel de una institución financiera,
que he aprendido tanto para poder aplicar a mi empresa, que es obviamente una empresa pequeña, en comparación con una institución financiera, porque nunca me gusta sentirme ni verme como pequeña. Potencialmente exactamente. En crecimiento. Yo me acuerdo una noche que yo tenía que tomar una decisión financiera de un dinero que tenía que mover, un crédito, una cosa, bueno, el tema es que yo ese día casi amanecí esa noche, tirando números, tirando cálculo y mira, qué sé yo cuánto, y llamo a mi asesor financiero. Le digo, mira, yo estaba entrando en una reunión. Le digo, mira, ya yo lo subí todo, está en el Google Drive, ya yo calculé todo. Mira, esta es la mejor manera, pero te lo estoy comunicando por esto y esto y esto. Me dice, ok, déjame verlo. Ay, Dios mío. Me dice, me llama, de una vez me dice, llámame. Salgo de la reunión que estoy y le digo, porque era una decisión que había que tomar de un dinero que había que mover inmediata. Me dice, Paola, pero eso está mal. Y yo, ¿cómo que está mal, muchacho? Tú sabes todo, que yo lo vi, que yo lo chequeé, que yo calculé y es la mejor manera, pero tú me dijo, mira, tú no estás tomando en cuenta el tema de la tasa cambiaria. Y como él es economista, me dijo, mira, las proyecciones del dólar para tal fecha, que cuando te toca saldar va en tanto, tú estás perdiendo tanto. Yo, posición anterior. Entonces, otra cosa importante que una persona tiene que tomar en cuenta a la hora de iniciar cualquier proyecto es saber dónde está cuál es, tú ves cómo está esta alfombra, cuál es mi espacio, en qué yo soy buena, qué es lo que yo sé. Entonces, ese emprendimiento tipo pulpo no te permite desarrollarte en lo que tú verdaderamente tienes como un don, como tu talento. O sea, yo soy muy buena. Hay una parte de mi negocio en la que yo soy insustituible, pero hay muchas otras en las que yo necesito gente que sepa más que yo. Tú sabes que ayer estábamos hablando de eso, del equipo, de cómo cuando tú, no solamente cuando tú vas creciendo, sino cuando tú inicias un proyecto, que tú obviamente no te la sabes toda y tú necesitas personas que te apoyen, lo difícil que es, pero lo importante de tú delegar en personas que tú tengas confianza. Porque mira eso, tú entendías en tu cabeza que según te habías desvelado yo me la estaba comiendo. Comiste. Ya resolví el problema y mira cómo tu asesor te dijo, mira, no es por aquí. Y me desmontó eso en un minuto. Y increíblemente a uno se le hace tan difícil delegar, no entendiendo que hay personas que tienen más capacidades que tú, aunque el negocio sea tuyo, hay personas que tienen más capacidades que tú porque esa es su área de expertise, no es la tuya. O sea que lo más inteligente que por lo menos tú dijiste, espérate, yo lo resolví, pero chequéalo. No, que todo. Esta no es la decisión. Todo lo que no sea una decisión de que es un entregable para el cliente, dígase, un trabajo técnico de la firma, todo lo que tiene que ver con decisiones que tienen un impacto fiscal o un impacto financiero. Asesoría. Eso es algo que aunque yo necesito ese go. O algo estratégico. Y fíjate, tú hablabas ahorita de que a veces las cosas no salen como tú la tienes planeada. Bueno, la vida nunca sale como tú la tienes planeada. Así es. Eso es estar vivo. Porque nosotros creemos que controlamos cosas, pero no controlamos nada. Porque nosotros vemos una imagen limitada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero Dios conoce el plan completo. Y muchas veces nos mueve de un lado, nos mueve para otro, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Eso pasa con el negocio. Y a mí me pasó que en nuestro último proceso de planificación estratégica, diseñamos un producto que, wow, yo le dediqué meses y horas de trabajo. Ese fue el producto que tú me mencionaste. Pero míralo, o sea, una cosa linda, bella, preciosa. Sucede que quien iba a desarrollar el proyecto, entonces ya no iba a formar parte del proyecto. Y yo había invertido tanto tiempo, tanta que sé yo cuánto, y bueno, y en una llamada con mi consultora, que le mando un beso a mi querida Leslie Torres. Ella, aparte de ser mi consultora en temas de estrategia, es mi compañera de consejo en el banco y también es amiga. Entonces, tengo la bendición de que si tengo un 911, puedo llamarla para pedirle una opinión. Entonces la llamo y me dice, vamos a conectarnos Zoom brevemente. Nos conectamos y le digo, mira, está pasando eso. Entonces, o sea, yo siento que como que es que trazamos todo por aquí y ahora todo va por allá. Me dijo, mira, en primer lugar, ya tienes un producto listo. Que no sea el momento es otra cosa.
pero el producto ya está listo. Ya. Además, me explicó y me dio esa paz de saber que yo no me había salido de la estrategia y me dijo, oye, el plan estratégico es eso, es tú tener un camino, pero ese camino no es un camino lineal, es un camino que va porque el mercado es que te lo va diciendo. Claro. Por ejemplo, tú que estás en el sector inmobiliario, tú te tiras tus proyecciones de cuánto tú quieres vender, pero tú controlas cuánto tú vas a vender. No, y es súper cambiante. A veces me sorprende y digo, wow, o sea, las proyecciones salieron, se dispararon, pero obviamente muchas veces estamos acabando la fecha, pero no hemos llegado ni siquiera a 1% para yo decir, me siento tranquila, y yo tengo que tomar otras decisiones. Y digo, ok, hay que cambiar la estrategia. Y como tú dices, eso pasa en todos los negocios, en la vida. Lo que estábamos hablando de que sí, la vida es cambiante y estamos vivos, pero no necesariamente siempre tenemos ese segundo, déjame tener mi plan debajo, ¿cómo se dice? Debajo de la manga, para yo saber qué ocurriría si eso no me funciona como yo esperaba, cuál sería mi próximo plan. Y ahí es que entra la importancia, Yerani, de los asesores, porque oye, ¿qué pasa cuando tú estás manejando un conflicto? La parte emocional es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes tu mente clara, cuando tú tienes un problema, tú mencionaste ahorita el miedo, el temor al fracaso, el temor a que todo esté mal, el temor que los inversionistas, el temor que la familia, el temor de lo que vayan a pensar, el temor de... Hay tantas emociones de por medio que muchas veces nosotros no podemos tomar una decisión correcta. Nos paraliza. Entonces, esa mirada de afuera siempre va a ser importante. Es importante. La mirada de afuera no necesariamente tiene que ser un consultor, pero es bueno que todo el mundo tenga una especie de mentor, alguien que tú admires a nivel de tu gremio, que tú puedas pedirle un consejo. Porque cuando tú estás en medio del problema, tú no estás viendo nada, tú estás viendo el problema. Y te lo digo porque nos pasó una situación en la que nosotros, nuestro abogado, el abogado de mi familia, porque los abogados necesitamos abogados, yo ese día me di cuenta, de verdad, los abogados somos los peores clientes de nosotros mismos. Esa serenidad, esa mente estratégica que yo puedo tener o que creo que tengo para ver los problemas de mi cliente, conmigo, mi amor, se me fue a no te sé decir ni a dónde. O sea, yo no la tenía porque en ese momento eran mis emociones, porque era un tema, un conflicto familiar. Entonces, imagínate una situación, mis hermanos, decisiones que tenía que tomar con mis hermanos, con mi mamá, entonces eran cosas que en el momento, obviamente, no fui la mejor cliente, y es importante, y fue una bendición para nosotros contar con nuestro amado y querido abogado que pudiera orientarnos a tomar decisiones correctas, poniéndole un precio a nuestra paz, porque cuando tú estás en el momento, ahí en el medio de la situación, tú no tienes la cabeza clara para tomar decisiones. Y eso es justo por eso, porque inmediatamente es un tema tuyo, quien toma decisión, quien está trabajando es tu parte emocional, tu parte racional, que es la que tú utilizas con tus clientes, porque lo ves desde afuera, esa parte se frisa y tú dices en ese momento, ¿y qué pasó con la Paola que estaba hace 2 horas asesorando a un cliente lo que tenía que hacer? Como la mejor. Y en este momento yo no sé cómo resolver. Sí, claro, tu parte emocional habla bastante. Tú sabes que en la inmobiliaria yo me busco, en RE/MAX Monumental, yo me busco una asesora justamente porque había muchas decisiones en la empresa que no estábamos llegando a ese punto donde teníamos que llegar porque estábamos, mi socio y yo, tomando decisiones muy emocionales por personas que estaban hace mucho con nosotros, decisiones emocionales que estaban haciendo que la empresa no llegara al punto donde tenía que llegar. Cuando llega ese asesor y empieza a decirme, la única forma de yo trabajar contigo es con una condición. ¿Cuál? No importa lo que yo te diga que tú vas a hacer aquí, tú vas a dejar a un lado tus emociones. Y yo me quedé como, ¿ella me está hablando en serio? Sí. Mira, Paola, hubo que tomar decisiones ahí para que las cosas funcionaran y gracias a Dios están funcionando. Que fue difícil para mí. Yo tuve como que hacer un duelo con eso y decir, quizás yo no lo hubiera hecho de esta manera, pero por el hecho de yo pensarlo emocionalmente, no lo hubiera hecho de mi manera racional. Y eso es la realidad. Hay que buscarlo y pensarlo de otra forma. Totalmente. Paola, yéndonos un poquito, cambiando un poquito el tema, pero manteniéndonos aquí. Que tú sabes muy bien que ahora mismo la UAF hizo un lanzamiento donde por ley todas las empresas inmobiliarias
tienen que tener un oficial de cumplimiento por el tema de prevención de lavado de activos. Me encanta porque siempre digo prevención de lavado de activos porque estábamos en el Expo Forcening diciendo, sí, no, ella es abogada en lavado de activos. Sí, experta en lavado de activos. Específica en prevención de lavado de activos. ¿Cómo tú ves eso? Porque si bien es cierto que ya se está haciendo conciencia con el tema, ya los agentes inmobiliarios saben que son sujetos obligados y saben que la ley le cae con todo el peso respecto a eso, sí se sabe que como es una práctica básicamente reciente, hay empresas que todavía quizás no tienen un oficial de cumplimiento ahí en la empresa. ¿Qué tú le recomendarías a esa empresa por lo cual deberían ya hacerlo y cómo entrarían en ese proceso? Claro. Mira, sobre eso te aclaro. La unidad de análisis financiero no ha dictado una norma. La misma ley 155/17 es la que establece que los agentes inmobiliarios son sujetos obligados a la ley de lavado de activos. Así que, de hecho, ese comunicado Pero fue la UAF que emitió el comunicado. Lo que sucedió en ese caso fue que un grupo inmobiliario había hecho como una especie, es lo que tengo entendido, como una especie de reconocimiento de que fulano está certificado y la unidad de análisis financiero es una unidad de inteligencia financiera. Y más que desmentirlo, lo que hizo la aclaración de cuál es su rol. Porque ellos, como unidad de inteligencia financiera, forman parte del sistema, así como formamos nosotros los sujetos obligados y así como forman los supervisores, que en el caso nuestro, los abogados y los agentes inmobiliarios, nos regula la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, tomando en cuenta eso, que la misma ley 155/17 le da esa categoría de sujetos obligados a los agentes inmobiliarios, es que surge ese deber o esa obligación. De hecho, la unidad de análisis financiero como una unidad de inteligencia, sí, es una obligación desde el 2017 que sale la ley y se resalta o se recalca aún más en el 2018 cuando salieron las normas que regulan la prevención del lavado de activos para cada sector específico. Entonces, en el marco de eso, obviamente, la recomendación es que se cumpla lo que dice la ley, de que se registren ante la unidad de análisis financiero, registren a sus asociados, a sus asociados, a todos los agentes, y que también ellos procedan a registrarse como sujetos obligados o a notificar ese registro a la Dirección General de Impuestos Internos en el marco de los 15 días luego de haber hecho esa inscripción en la unidad de análisis financiero. Y mira, la prevención del lavado de activos es muy simple. La manera que a mí me gusta abordarla es que prevenir el lavado de activos lo que hace es cuidarte, porque cuando la ley te dice que los agentes inmobiliarios son sujetos obligados, que los abogados somos sujetos obligados, no nos están diciendo que los agentes inmobiliarios y los abogados, contadores, notarios, los que venden vehículos y todos los sujetos obligados que dice la ley estamos lavando dinero. No, claro. Todo lo contrario, está diciendo el lavado de activos, al ser un delito que puede permear cualquier industria, se ha identificado cuáles son esos sectores que son más propensos a que los utilicen para lavar dinero y en ese sentido te pone ciertas obligaciones para tú contribuir al sistema con información que analiza la unidad de análisis financiero y que puede servir al Ministerio Público, que puede servir, no, que sirve o es la base para que el Ministerio Público pueda perseguir el delito de lavado de activos. Sí. Ahí te lo puse simple, pero en ese interín hay mucha confidencialidad, claro, obligatoria en el marco de lo que dice la ley, y hay un rol muy específico que desempeña la UAF y un rol muy específico que desempeña el Ministerio Público. Sí, que aunque la ley está desde el 2017, la verdad es que después de la pandemia, cuando inició la pandemia, que explota el boom del sector inmobiliario, que se empezaron a integrar personas que no estaban en el sector, empezaron a integrarse al sector inmobiliario, surgieron nuevas constructoras también. Después que empezó todo eso fue que más se puso atención a esta ley, porque aunque existía la ley, las personas seguían haciendo transacciones inmobiliarias y muchas veces sin llegar al punto de, bueno, sí, tengo que hacerte una debida diligencia, porque antes, o lo que se entendía como una debida diligencia, lléname este formulario, dime dónde tú trabajas, dame tu cédula y fírmame aquí. O sea, lo que pasa es, Gerani, que el sector inmobiliario es un sector que es y siempre ha sido un sector muy atractivo para lavar dinero. Correcto. Entonces, estamos hablando de que inclusive para la materialización de delitos se necesita un espacio físico.
Vamos a empezar por ahí. Las personas que cometen delitos viven en algún lugar. Vamos a empezar por ahí. O sea, estamos hablando de que la vivienda es aparte de un derecho constitucional, es una necesidad básica de todos los seres humanos. Entonces, el crecimiento del sector inmobiliario a raíz de la pandemia fue algo muy notorio, especialmente en República Dominicana, donde el tema de las segundas viviendas se convirtió como la gente quería tener un espacio donde tenemos que estar en confinamiento, pero yo mejor prefiero estar en confinamiento en Punta Cana o en las terrenas, entonces, o en la montaña, que es donde a mí me gusta. Entonces, sí, ese crecimiento se vio muchísimo en el sector, pero desde siempre el sector construcción, y se ven en todos los indicadores macroeconómicos, que el sector construcción tiene un impacto grandísimo, es el sector más grande después del turismo en nuestro país. Entonces ya tú puedes saber si es un sector realmente importante y entender que como están configuradas las normas actualmente, están muy redactadas de cara a conocer al cliente. Sin embargo, el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario de manera específica, no necesariamente el riesgo está en el cliente, está hasta en el inversionista. ¿Qué se está viendo actualmente? Y como tú dices, que hay un auge entre las constructoras, se está viendo que yo tengo dinero, que no tengo cómo justificarlo, y Yerani, tú eres ingeniera, yo te digo, Yerani, mira, pero yo prefiero invertir este $1 millón en esa torre que tú vas a desarrollar, en vez de yo ponerlo en el sistema financiero donde yo tengo que justificar de dónde viene el dinero, claro, y lo pongo ahí y yo voy a ver mi retorno rápido. ¿Por qué? Porque tú vas a construir y en 3 años o en menos ya yo tengo el retorno de esa inversión. Entonces, es importante saber, y por eso es que yo siempre abordo este tema desde un punto de vista de, o sea, esto es más allá de que esto es algo obligatorio, esto es algo que a ti te conviene cumplir. No, y también por tu ética y tu reputación profesional. Totalmente. Y mira, ahora mismo con el tema de la ley de extinción de dominio, el impacto que va a tener en el sector construcción y el sector inmobiliario es importantísimo, porque estamos hablando de que esa ley, no vamos a entrar en profundidad de ahí, pero básicamente lo que persigue la extinción de dominio es el patrimonio, no es a la persona, correcto, es un patrimonio. Entonces, sin importar en manos de quién esté, es el patrimonio. Entonces, eso hace que uno adquiera una relevancia mayor el tema de hacer la debida diligencia, para tú poder probar que tú utilizaste todos los medios que estuvieron a tu alcance para tú probar que eso fue una compra, poder probar que tú eres ese adquirente de buena fe. Porque también ahí, no nos vamos en el legalismo, pero todos los abogados tienen muchos opiniones encontradas con relación a la figura de buena fe y todas esas cosas que le da esa ley. Que aprovecho este espacio, este medio, para decir que nosotros en Certeza Academy pronto vamos a tener una actividad hablando de esta ley de extinción de dominio y su impacto en los negocios. Y eso es muy importante. Bueno, pues especialmente el sector inmobiliario lo entienda. Que vamos todos para allá. De verdad. Realmente es muy importante. Y esto que estamos hablando, Paola, es importante que la gente lo escuche y lo sepa, que no solamente prevención del lavado de activos, que los agentes inmobiliarios tienen que cuidarse para cuidarse ellos y cuidar su reputación y su familia, porque imagínese usted verse envuelto en una situación donde usted simplemente vendió un inmueble y por no hacer su debida diligencia, por no hacer lo que le corresponde, tu familia o tú te veas envuelto en una situación legal que eso es bastante feo. Entonces, y todas las situaciones emocionales que eso trae, pero no solamente de cara al agente inmobiliario, sino de cara al adquiriente. Señores, ustedes tienen que saber a quién ustedes le compran, y tú lo dijiste un día, no es lo que yo estoy comprando, porque simplemente, y ahora más que se ha modernizado y se ha dado tanto a conocer el tema de compras en planos, no solamente que yo estoy comprando esa foto, como tú le llamas, no solamente es que yo estoy comprando, sino a quién yo le estoy comprando, porque como tú dices, vemos la constructora, pero de caras atrás el backstage no lo conocemos, no sabemos cómo es. Entonces es muy importante también para el adquiriente asegurarse de que no comprarle a un agente inmobiliario que vino en la calle y me presentó un proyecto, sino asesorarse con una empresa inmobiliaria que ya haya agotado todas las gestiones de procedimiento para saber que esa constructora es una constructora que ya ha entregado proyectos y que no ha tenido ningún tema o en ese proyecto específico. Y yo sé que también ese servicio ustedes lo están dando en Certeza, de investigar a las constructoras que van a desarrollar esos proyectos. Sí.
como bien tú señalas, es 100% más importante saber, más allá de lo que tú estás comprando, que estamos clarísimo que es una foto que tú estás comprando. Así es a quién tú le estás comprando, que tú sepas que esa persona va a deliver eso que dice ese brochure, esa foto, porque eso lo podemos hacer. Y sobre lo que planteabas de la importancia de los agentes inmobiliarios cumplir con sus obligaciones a la luz de la ley de lavado de activos, no solamente desde el punto de vista penal, reputacional, sino también desde el punto de vista administrativo, porque incumplir con las obligaciones de cumplimiento tiene sanciones que van desde 300,000 y pico de pesos hasta millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que no solamente un perjuicio moral para el que no le importe mucho ese tema, sino también económico. Así es, que puede repercutir contra ti. Paola, yo quiero ir finalizando esto, pero yéndonos un poquito menos técnico. Yo sé que tú ahora mismo estás con Certeza, tienes la parte de Certeza Academy, que señores, miren, eso realmente, ese proyecto y más para el sector inmobiliario va a ser una diferencia. Así Gracias. Que te voy a ayudar a promover eso. Puedes estar segura dentro del sector y de RE/MAX también. Y yo sé que tú también manejas otros proyectos. Me estabas hablando. Dime cómo es tu vida equilibrada de un emprendedor entre tus hijos, la oficina que te levanta. ¿Tienes algún hobby? Dime. Bueno, mira, la realidad es que yo tengo una teoría del balance. La teoría del balance es que el balance te lo va a dictar el día a día. O sea, hay días en que yo soy un 90% mamá y un 10% abogada. Hay un día en que yo soy un 10% abogada, un 20% hija, un 30%. Y así es que se va determinando el día, porque es la única manera de tú no desgastarte y empezar a priorizarte también, especialmente cuando tú estás en una etapa de tu vida que sea compleja, donde tú tengas muchas emociones de por medio. Cuando uno utiliza el trabajo para distraerse, es algo que te backfires. O sea, yo estoy muy bilingüe aquí, muy Spanglish. Eso es algo que te repercute negativamente a la larga. Entonces, es algo que tú tienes que concentrarte primero en priorizarte a ti, lo que te da paz y atender las necesidades del día a día. Y también contar con un muy buen equipo, porque miren, de verdad, los negocios que crecen es porque tienen un gran equipo. Mira, tú resaltabas eso de Certeza Academy y yo me siento muy orgullosa de Certeza Academy, pero yo te puedo decir, Certeza Academy no es un logro de Paola, Certeza Academy es un logro de un gran equipo, de una coordinadora que es excelente, de alianzas nuevas que hemos estado haciendo. Yo creo mucho en las alianzas, yo creo mucho en el trabajo colaborativo, yo creo mucho en el ganar-ganar, porque es que, como yo siempre digo, o sea, todos los sujetos obligados que hay en el país, yo no doy abasto para atenderlo a todos. Así y hay demasiado nicho, demasiada gente en este país que nadie va a poder ser el único abogado de todas esas personas. Entonces, algo que me ha ayudado a mantener ese balance es enfocarme en lo que yo realmente sé, y las cosas que yo no manejo, yo lo manejo a través de un asesor externo, y eso es algo que le da certeza a mi cliente, valga el uso de la palabra, de que está siendo bien asesorado por alguien que maneja 100% esa área, y también me da la tranquilidad a mí de que yo no tengo que pagar mi novatada ni invertir muchísimo tiempo en algo que sencillamente no es mi fuerte. Y eso es, como tú dices, un balance donde tú te sientas cómoda y te sientas en paz para tú poder ejercer tu trabajo de madre, de profesional y de todo lo demás. Sí. Paola, esto ha sido un gran honor. De verdad que muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias por venir aquí y sentarte en este espacio conmigo. La verdad que estoy agradecida y espero tenerte en una próxima entrega de este Y espero que me invites. Para mí es un placer siempre compartir contigo en el plano personal y en el plano profesional también. Así que más la que se siente honrada y agradecida soy yo. Así muchísimas gracias, Paola. Y si ustedes quieren conocer de verdad sobre el tema de prevención del lavado de activos, quieren conocer más a Paola, síganla en las redes sociales, Paola Romero, y te invito a que no te pierdas mi próximo episodio desde mi casa podcast.